Desde Fontiveros, Villa de la Poesía, nuestra intención es dar a conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la cuna del místico doctor San Juan de la Cruz. El convento de Cardillejo, hoy en día desaparecido, fue un convento franciscano situado en el camino de Fontiveros a Rivilla de Barajas. Perteneció a la orden de franciscanos menores descalzos, una orden surgida en la segunda mitad del siglo XVI tras el movimiento de reforma propagado en la orden. Su propósito es recuperar la tradición eremítica y la fidelidad a la regla de San Francisco de Asís. Al amparo del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563, surge una reforma de las órdenes monásticas. La intención es restaurar la vetus regularis disciplina, es decir, volver a la regla primitiva. Esto concierne a distintas órdenes religiosas. En el caso de los franciscanos, se trata de volver al modelo eremítico entre los descalzos y alcantarinos, rama de los franciscanos denominada así porque el impulsor había sido San Pedro de Alcántara. En el franciscanismo del siglo XIII ya se produce una escisión entre los observantes que aman el retiro, la oración mental, la austeridad y la pobreza, la sencillez en los edificios y la celebración litúrgica, y los conventuales, que valoran especialmente el ritmo solemne y ordenado de la vida. Se sucedieron algunos intentos de unidad que chocaron con la oposición de sus superiores. Finalmente, el Papa León X, ante la obstinación de los conventuales a aceptar cualquier tipo de reforma, obligó a estos a devolver el sello de la orden y decretó la separación de ambas ramas. Tenemos que remontarnos a 1230 para conocer la delimitación de las tres provincias franciscanas que ocupaban la totalidad de la península ibérica: la provincia de Santiago, la provincia de Castilla y la provincia de Aragón. Con el paso del tiempo este mapa sufrirá numerosas modificaciones, ajustándose a la fundación de nuevos conventos y particularmente a la aparición de una nueva rama en la orden, los franciscanos descalzos. En 1594 se produce una nueva desmembración de la provincia madre, la cual se dividió en dos. Con los 16 conventos que tenía en Castilla la Vieja se erigió la provincia de San Pablo, mientras que Castilla la Nueva mantendrá el primitivo nombre de provincia de San José, y es a la que va a pertenecer el convento de Nuestra Señora de Cardillejo de Fontiveros. En el propio archivo de este convento aparece una bula de Gregorio XIII que empieza Omnium Saluti, dada en Roma el año de 1582, en la cual hace su santidad perpetuo altar de ánima un colateral que en la iglesia de este convento está dedicado a la majestad de Cristo elevado en la cruz. El cabildo de Zapardiel circunscribía 32 núcleos de población, figurando entre ellos Fuentibesos. Entre los años 1250 y 1350 se fundaron 4 nuevos pueblos: Galingalíndez, con inmigrantes pirenaicos; Cardillejo, Tahiapiés, Gemerendura. Este pertenecía a la orden del Císter y se había repoblado con inmigrantes vasco-navarros. De acuerdo a Madoz, Cardillejo era un despoblado en la provincia de Ávila del partido judicial de Arévalo y término jurisdiccional de Fontiveros. La localización del convento de Cardillejo no presenta dificultad, por señalarse en varios escritos su ubicación exacta. Según el Nomenclátor General Básico de España, el lugar denominado Cardillejo se encuentra en estas coordenadas. Esta finca se conoce como la Tierra del Convento. Se encuentra en el cruce entre el camino de Fontiveros a Rivilla de Barajas, por donde transcurre el Calvario, y el arroyo de Cardillejo. Se dice que en este lugar hubo población antigua, cuyo memorial era una parroquia sin feligres alguno, con la advocación de Nuestra Señora de Cardillejo. Será el cura de esta parroquia quien ofrezca todos sus bienes para erigir el convento. En la parte oriental de este paraje se encuentran las lagunas de Cardillejo. En el capítulo 9 del libro segundo de Franciscanos Descalzos en Castilla la Vieja, Crónica de la Santa Provincia de San Pablo, de Fray Juan de San Antonio,
El propio fraile alude al Calvario, del que aún permanecen algunas basas de cruces y que se extiende desde Fontiveros siguiendo el propio camino de Rivilla de Barajas, y añade: en la distancia que hay desde este convento a la villa de Fontiveros, despierta la devoción de los fieles un vistoso Calvario, a cuya solemne colocación concurrieron con singular piedad más de 5.000 personas el año de 1615. Los conventos franciscanos estaban construidos con la intención de significarse externamente como símbolo externo de austeridad. De acuerdo a Martínez de Vega, las celdas eran estrechas, auténticas cárceles que permitían potenciar la tranquilidad y quietud del alma, al mismo tiempo que servía para asegurarse contra los tres fuertes enemigos que son ojos, oídos y lengua, pues en la celda ni se oye, ni se ve, ni se habla. Los datos que existen sobre la iglesia de Cardillejo son ciertamente escasos. La mayoría de ellos son aportados por Fray Juan de San Antonio en la obra citada. Mostramos a continuación los datos relativos a la fundación del convento y su patronazgo, así como la relevancia que va a tener tanto para la orden de los franciscanos como para la villa de Fontiveros. Esta bula del Papa Pío IV se puso en práctica el 16 de marzo de 1563. La bula enumeraba los conventos que en ese momento tenía la provincia de San José, entre los que se encontraba el de Nuestra Señora de Cardillejo. Felipe II favoreció la fundación de nuevos conventos descalzos, así como la introducción de la orden en las misiones, por ejemplo en Filipinas. Con la complicidad de San Pedro de Alcántara, los descalzos consiguieron imponerse y alcanzar una gran extensión en España. Debemos resaltar la importancia que tuvo el convento. Fray Juan de San Antonio se refiere al uso que en distintas épocas se le otorgó. Regularmente, dice, ha sido casa de estudios, aunque las facultades se han variado, pasando a ser palestra de teología moral, la que era aula frecuentada de artistas. El 27 de enero de 1595 fue congregado el definitorio en Medina del Campo, donde se declararon los conventos señalados para casas de noviciado, entre los que se designó este de Nuestra Señora de Cardillejo. Obtenida la licencia para dicha fundación, siendo escasos los bienes de aquel caritativo sacerdote, aún restaba obtener el apoyo económico para emprender esta magnífica empresa. Don Diego Gómez de Sandoval y Rojas fundó en el año de 1570 el convento de Nuestra Señora de la Asunción de Franciscanos Descalzos y dice: patronato mío de que he hecho mención y vulgarmente llaman de Cardillejo, nombre de aquel sitio, distante de la villa 1/4 de legua. Es casa de estudios de moral, se compone de 34 religiosos, es el mejor convento que tienen en esta provincia y de ejemplar observancia. Diego de Sandoval era caballero del hábito de Santiago y veedor general de las guardias y gente de armas de Felipe II, quien se hará cargo de la fábrica del convento y, posteriormente, benefactor del mismo, contribuyendo a su sostenimiento. Fray Juan de San Antonio esboza el nobiliario retrato de Diego de Sandoval y alude también a su enterramiento en el convento de su patrocinio. Sobre la advocación de Nuestra Señora de Cardillejo, la buscan algunos en los cardos corredores que con abundancia arrojaba aquel terreno por no estar labrado. Se dice que fue aparecida esta soberana imagen sobre un cardillejo, que según la Academia es diminutivo de cardillo. En Estatutos y Ordenaciones de la Santa Provincia de San José, se dice que así en las iglesias como en las demás viviendas sean pobres y pequeños para morar en ellos 15 o 20 religiosos, según la calidad de los pueblos. Los frailes vestían un sobrio hábito de grueso sayal ceñido por el cordón de San Francisco. Este cordón consta de 3 nudos que simbolizan los votos de pobreza, castidad y obediencia. El de 5 nudos hace referencia a los estigmas de Jesucristo. La oración, las mortificaciones y penitencias son medios muy a propósito para conseguir el fin para el que fuimos criados, que es gozar de Dios en la bienaventuranza. El ayuno excluye las carnes y pescados por ser considerados alimentos preciosos. La particular localización de este convento permitía la práctica del silencio, rasgo fundamental del carácter franciscano. Se ocupan en el cuidado de la huerta, el aseo de las dependencias y otros trabajos manuales. Entre los oficios que desempeñan se encuentran los relativos a carpintería, restauración, pintura, albañilería, cocina o enfermería. La misa se oficiaba todos los días.
San Pedro Bautista nace el 29 de junio de 1544 en San Esteban del Valle y sería canonizado por Pío IX 300 años más tarde, el 8 de junio de 1862. Ya en 1568, pasado su noviciado, Pedro tomó el apelativo de Bautista en honor a San Juan Bautista, en cuya festividad había hecho la profesión. 6 años vivirá en San Andrés del Monte hasta que es destinado como profesor de filosofía primero y luego como superior del convento de Cardillejo. Sabemos que predicó en varios pueblos de la comarca con gran fruto de sus oyentes. En San Esteban nació el santo Pedro Bautista. Maravilla nunca vista al nacer se realizó. Dios la puerta le cerró de la iglesia en aquel día, ni el sacerdote podía salir de allí a celebrar, mas la partera al llegar vio que Dios la puerta abría. Fue su escuela Montbeltrán y su cátedra Oropesa, y en la ciudad avilesa dio a la música su afán. De su ciencia pruebas dan los pueblos de la Moraña, y hombres que de toda España y en la ciudad salmantina admiran virtud divina que Pedro siempre acompaña. Refiere Fray Juan de San Antonio a un prodigio que ocurrió en 1619 cuando se acordó colocar un viacrucis en la huerta del convento. Llegó el día señalado y al punto que amaneció, dándose las manos el aire y el agua, hacían intransitable el paso a la huerta. Mas apenas concluyendo la misa de pasión, llegó la hora señalada cuando de repente se mudó el temporal, haciendo un paréntesis a sus asperezas por el espacio de una hora, que es lo que se ocupó en fijar las cruces con solemnidad. Finalizado el acto, continuó el cielo sus rigores, convirtiendo el agua en nieve con tanta copia que impidió sus jornadas a algunas personas devotas que se hallaron a la sazón en nuestro convento. Con la intención de restaurar la imagen de la Virgen, se llevó a la villa de Peñaranda. El traslado, dice Fray Juan de San Antonio, fue trabajo de un arriero llamado Sebastián Blázquez. Años más tarde, este arriero llegó a la ciudad de Plasencia, donde un corchete le negó la entrada. Esto generó una disputa que terminó con el alguacil apuñalando al arriero en la espalda. No fueron suficientes todos los remedios para detener la hemorragia, por lo que se le dio por muerto. En este momento se acordó el infortunado de Nuestra Señora de Cardillejo. Señora, decía, ya sabéis el trabajo que tuve en llevaros de Cardillejo a Peñaranda, y no ignoráis el trabajo en que me hallo. Ahora es cuando viene bien la paga. Cuenta el autor que al decir la última palabra, la sangre detuvo el curso. En breves días se halló restituido a su antigua sanidad y frecuentando el mercado de la villa de Peñaranda, confesaba a voces el beneficio y la bienhechora. En 1713, sufriendo los campos una pertinaz sequía, los vecinos de Pascual Grande se juntaron en concejo con los de Crespos. A pesar de encontrarse el cielo sereno y sin rastro alguno de mudanza, decretaron se recurriese al patrocinio poderoso de Nuestra Señora de Cardillejo. Fue decretarlo y llover con la abundancia deseada, todo fue uno. Cumpliendo lo prometido, fue llevada en festiva procesión al lugar de Pascual Grande esta soberana imagen. Sobre los posibles restos del convento, en el Catálogo Monumental de España, provincia de Ávila, de Manuel Gómez Moreno y Martínez, se alude a restos de un retablo de la iglesia de Muñoz Sancho, entablamientos, pilastras, cariátides, niños teniendo escudos de los Ávilas, un profeta recostado de relieve y varias figuras de mitad de tamaño natural que quizá procedan del convento de Cardillejo y formarían parte del mismo los otros fragmentos que hay en Cantiveros. También se dice que en Rivilla de Barajas hay dispersas por el pueblo muchas piedras traídas del convento de Cardillejo. En los anales de la orden se refieren algunos de los datos que vienen a corroborar lo expresado en el presente trabajo: la ubicación del convento, 1 milla de Fontiveros, diócesis de Ávila, la anterior existencia de una iglesia en honor de la Virgen de Cardillejo, cuyo sacerdote se erigió en principal favorecedor, la determinación exacta de la fecha de fundación y el nombre de su patrón, don Diego de Sandoval. Y no entramos en más asuntos para que no nos digan lo que se dice en Rivilla de Barajas, aunque no conocemos el motivo. Te van a echar como echaron a los frailes de Cardillejo por meticones.